Andrés Mariscal Puertas padece una grave enfermedad hereditaria y su única esperanza de curación reside en las células madre. Las posibles aplicaciones médicas de estas células han generado una corriente de entusiasmo entre la comunidad médica y científica que ha trascendido hasta la sociedad, originando expectativas que cada vez están más cerca de cumplirse y convirtiéndolas en la gran esperanza de la humanidad para el tratamiento de enfermedades que hoy en día son incurables. Y ya en internet me buscaba muchas cosas y se las llevaba yo al médico. Y me decía, no hay nada. Digo, no hay nada, yo sé que no hay nada, pero está en investigación. Digo, algún día saldrá. Y si algún día sale, pues mira, eso es una ventaja que tenemos ahí para mi hijo. Era difícil, pero yo decía que imposible no era. Esa era la solución de Andrés. Andrés Mariscal Puertas nació en Algeciras el 12 de marzo de 2002 y los 3 primeros meses de su vida transcurrieron con normalidad. Pues Andrés tendría cuatro meses y medio, cuando yo ya empecé a darme cuenta de que mi hijo no estaba normal, porque tenía muy mal color. Lo poquito que comía me lo vomitaba y yo se lo decía a mi marido que yo al niño no lo veía normal. Entonces lo llevó al pediatra y a raíz de ahí lo mandaron al hospital, hicieron pruebas y al poco tiempo nos llamaron. Dice, puede ser que tenga una talasemia, porque tiene los rasgos así de una talasemia. Dice, vamos a empezar por ahí a hacerle las pruebas y a ver si es eso o otra cosa. Pero dio en el clavo. El diagnóstico supuso un duro revés para la familia. La betatalasemia mayor es una enfermedad rara de la sangre que afecta a la producción de hemoglobina normal, una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno a los tejidos del cuerpo. Se trata de la anemia congénita más severa que existe. Y bueno, lo primero que nos dicen es que al otro día hay que transfundirlo ya. Entonces eso a nosotros nos sabía así, ¿no? Que transfundirle sangre. Porque encima como tiene un niño con tanta ilusión y que te diga que tiene una enfermedad grave, te se viene el mundo encima, no sabes por dónde tirar. Porque yo no me lo creía, que nuestra vida dio un vuelco. Ya no la nuestra, sino la de él también, porque cada 3 semanas metido en un hospital, ¿tú te puedes imaginar? Cada vez que iban a ponerle sangre, pues había que amarrarle el brazo en la cama, porque tan chiquitillo, para allá para acá moviéndose. Si le das reacción, se queda, porque le puede dar fiebre, le puede dar vómito. Hombre, en un principio cuando hablan los médicos con nosotros, nos ponen la cosa negra. Yo lo único que pensaba que se me iba a morir. Lo único que la hematóloga que él tenía lo primero me cogió un día y me lo dijo. Mira, se puede morir de otra cosa, pero de talasemia seguro que tu hijo no se muere. Hola. Hola. Mira el loro, Andrés. Mira. La esperanza de vida de los enfermos de betatalasemia no supera los 35 años. Y la única posibilidad de cura es el trasplante de médula ósea, de sangre periférica o de sangre de cordón umbilical, que contienen células madre adultas especializadas en la renovación de la sangre. ¡Qué frío! Entonces ya nos dijeron que había que hacerle un trasplante de médula. ¿Y tú a dónde buscas una médula? Nos dicen que hay 11 o 12 millones de donantes. Si llegara algún día un donante, pues sería para Andrés. La tiene así. Pero la localización de un donante compatible con Andrés no era sencilla. En casos como el suyo, lo prioritario es encontrar uno entre los familiares más directos. Sin embargo, eso solo ocurre en un 30% de las ocasiones. Por eso, los padres de Andrés se vieron obligados a acudir al Registro Español de Donantes de Médula Ósea. La red REDMO no es realmente una red, es un registro, es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. El tema es el siguiente: cuando un paciente necesita un trasplante de médula ósea y no tiene un donante compatible, un donante familiar compatible, se inicia una búsqueda en todo el registro, primero nacional y luego internacional, buscando un donante compatible. No hay un tiempo límite. Cuando un paciente está en búsqueda de un donante no emparentado, realmente puede estar en búsqueda pues todo el tiempo que sea necesario, pero lo que sí se sabe es que pasado los primeros 6 meses o 12 meses, la probabilidad de encontrar un donante, si no ha aparecido hasta ese momento, es muy difícil.
Las células madre son la materia prima de la medicina regenerativa, que busca reparar y sustituir tejidos dañados en el cuerpo humano, empleando mecanismos similares a los que utiliza el organismo de forma natural. Los avances científicos producidos en este terreno han provocado que todas las miradas estén puestas en los centros que investigan con estas células. El Príncipe Felipe de Valencia es uno de ellos. La medicina regenerativa intenta, de algún modo, reemplazar aquellas células que el ser humano en su cuerpo va perdiendo de forma natural o bien traumática, por otras células de las mismas características que el organismo no puede reemplazar. Lo que intentamos es utilizar células que podemos manipular, que podemos dirigir para producir esas células que el individuo ha perdido y poderlas reemplazar para devolverle la función que tenían originalmente. Lo que tendremos que hacer es, una vez que estén modificadas esas células de la piel, el término madre, nosotros lo llamamos troncales, pero al fin y al cabo la gente las conoce como madre, porque yo creo que es una palabra muy descriptiva. Significa que son células que producen otras de la misma estirpe, de las mismas características que ellas, con la diferencia de que las células hijas sirven para desarrollar la función, por ejemplo, la célula de un músculo, mientras que la célula madre sigue en ese estado de indiferenciación que no sirve para funcionar como un músculo, por ejemplo, pero sin embargo sirve para seguir produciendo nuevas células en caso de que sea necesario. Existen dos tipos de células madre, las embrionarias, presentes en los embriones, y las adultas, que se encuentran repartidas por todo nuestro organismo. La diferencia básica entre estos dos tipos de células es sencilla. Mientras las embrionarias son capaces de dar lugar a todos los tejidos que componen el organismo, las células madre adultas tienen como función reparar los daños que se producen en el tejido donde se encuentran, generando nuevas células para suplir a las que se van deteriorando. José Antonio Perea es el director de Innovación y Tecnología del Instituto Nacional de Estadística y lleva más de 15 años intentando solucionar un problema de salud que cambió su vida por completo. Hace cerca de 16 años empecé con un problema de una fístula, que lo clásico que piensas que es un problema menor. Y bueno, pues ese problema menor poco a poco se fue convirtiendo en un problema mayor. Imagínate una infección continua. Llegaba el momento en el que la fístula estaba abierta continuamente. Se cerraba, se volvía a abrir, y con pañales y con gasas y sangrando y de miedo de que se te abriera en cualquier momento, de estás en una reunión, que empieces a manchar. Les faltaba entregar ellos unos informes que tenían que entregar. Sí, es importante que los entreguen porque creo que es la documentación. En esos 16 años, continuamente, o sea, raro era el periodo mayor de 3 meses que estabas bien. Entonces te empezaba a afectar también en tu trabajo, te das cuenta que va buscando salidas y te empieza a dañar órganos. Esa fiebre continua que ibas teniendo, décimas y se te quitaban y luego otra vez décimas, antibiótico. Me han dicho que me iban a traer otro equipo de esto ya con el 6.5, no sé si ha venido alguno. Vale. Y lo del material, en un viaje de trabajo iba a Sevilla, pues conversando con compañeros de trabajo, pues me comentaron que habían escuchado o habían visto en televisión que había un experimento que se estaba produciendo en La Paz, en el hospital. Y en ese momento, pues claro, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué células madre? Pues empecé a ponerme en contacto, a intentar ponerme en contacto con el Hospital de La Paz. Pues esto es una idea de un grupo clínico que trabaja en el laboratorio. Estábamos un poco desesperados con una paciente que habíamos operado 5 veces, que tenía una fístula rectovaginal y era un drama personal. Y nosotros trabajábamos por la mañana en nuestro quirófano habitual y por la tarde en el laboratorio con células, más en investigación básica. Y un día, muy desesperados con esta paciente, pues cuando bajamos por la tarde al laboratorio, empezamos a pensar si esas células que estábamos trabajando en investigación podrían ser útiles para la paciente de arriba. Se hicieron experimentos en animales y cuando comprobamos que podría ser útil, pues entonces, avisamos a nuestras autoridades, pedimos los permisos pertinentes y se empleó.
El doctor Damián García Olmo es el director de la Unidad de Terapia Celular del Hospital de la Paz en Madrid. Desde 2002 investiga las posibilidades médicas de las células madre adultas en procesos de cicatrización. Queríamos usar células madre procedentes de la médula ósea. Todos los grandes hospitales tenemos una forma de obtener médula ósea. Sin embargo, cuando planteamos esta chica a nuestro comité ético, encontró que la estimulación de la médula ósea podía alterar la medicación que llevaba la paciente y no nos dio permiso. Entonces, bueno, en aquel tiempo acaba de salir un trabajo donde se veía que había células muy similares a las de la médula ósea en la grasa. Claro, para un cirujano el acceso a la grasa es muy sencillo, con lo cual dijimos, bueno, pues cambiamos médula ósea por grasa, nos dieron los permisos y empezamos. Con la enorme suerte de que las investigaciones posteriores demostraron que la grasa tiene 100 veces más rendimiento que la médula ósea en célula madre. Y enseguida tú le echas atropina y enseguida lo... O sea, la atropina es como la foscolina, hacen lo mismo. La atropina es un inhibidor de la acetilcolina. Un año y medio después del diagnóstico, Andrés seguía sin encontrar un donante compatible. Durante este tiempo, las transfusiones de sangre han continuado. Cada 15 días, visita obligada al hospital. Andrescito, chiquitito. Mira, mamá. Yo las 24 horas del día con él. Yo no desconecto en ningún momento. Yo con él. Mi vida también cambió. Yo trabajaba fuera de casa, ya lo tuve que dejar. Porque ya me tiene que dedicar a él. El momento de que él se transfunde, que es cuando le da vitalidad. Los colores en la cara, ¿no? Muchas ganas, más energía. Más ganas de correr, ¿no? Y de estar jugando. Porque, claro, lo que le faltaba era la vida, la sangre. Que es lo que él no producía. Lo poquito que hacía, pues se le moría. Mucho. Ah, bueno. Dile a mamá que te quite la caquita. No, caquita el culo no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No. Ah. Hombre, él no decía nada. Él no decía nada, simplemente que nosotros lo veíamos que ya estaba farto. Desde que lo veía metido en el sillón, decía, Andrés ya no está bien. A Andrés ya le hace falta la sangre. Porque ya se veía que estaba más decaído, no tenía muchas ganas de jugar y mami se le notaba físicamente. Se le ponían unas ojeras enormes. Y es verdad, a los 2 o 3 días iba a transfundirse y iba muy bajo de hemoglobina. Las transfusiones de sangre conseguían paliar los efectos de la enfermedad, pero al mismo tiempo eran dañinas para Andrés porque le provocaban depósitos de hierro en casi todos sus órganos. Para poner remedio a esta nueva situación, Andrés tenía que llevar una válvula conectada en la barriga que le ayudaba a expulsarlo. Siempre hemos pensado en positivo, porque si pierdo yo la esperanza, entonces ¿qué va a hacer de él? Nos apoyábamos unos en otros para tirar para adelante, ¿no? Porque él también nos viera a nosotros, que dice, pues mira, mi madre no, pues va mirando, ¿no? Para adelante, porque si no, yo siempre le digo, algún día llegará, porque yo creo que en algún lado tiene que haber alguien compatible que sea con Andrés. Aunque los padres de Andrés no perdían la esperanza de encontrar un donante, cada vez eran más conscientes de las dificultades que entrañaba conseguirlo. Y eso que el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que coordina la Organización Nacional de Trasplantes, forma parte a su vez de un registro que aglutina muestras procedentes de todo el mundo. Como toda la semana le damos un repaso a los temas que tenemos pendientes. Venga, pues si eso empezamos con las unidades de sangre de cordón que vamos a enviar. A fecha de hoy hay cerca de 13 millones de donantes, 13 millones de donantes de médula ósea o sangre periférica en el mundo. Y hay cerca de 400.000 unidades de sangre de cordón en bancos públicos almacenados a disposición de cualquier paciente que necesite el trasplante. Pero esto es muy importante, esto no es suficiente porque todavía alrededor de un 40% de los pacientes que se ponen en búsqueda de donante no emparentado no se encuentra este donante. Y entonces ya solo nos quedaría que de la gente que se va haciendo donante o de las unidades que van entrando a los bancos coincidiera que alguna fuera con este paciente. Y eso realmente es improbable. Vale, muy bien. ¿Y de entradas de médula ósea, Beatriz? Pues tenemos 3 entradas, 2 vienen de Alemania. Las 2 que vienen de Alemania, una está destinada a Valencia y la otra a la Comunidad de Madrid.
La persistencia de José Antonio Perea ha obtenido recompensa. Después de someterse a las pruebas médicas necesarias para evaluar su caso, la unidad de terapia celular del Hospital de la Paz le llama por teléfono y le pide que acuda al centro. El doctor García Olmo quiere hablar con él. Vienes a que te operemos de una fístula perianal que ha fracasado con el tratamiento clásico. ¿Cuántas veces ha fracasado? 18 operaciones. Llevan 18 operaciones previas. Y nosotros ya hemos admitido tu caso para este estudio experimental utilizando células madre, pero queremos, y el motivo de la entrevista de hoy, de que nos veamos, es que seas absolutamente consciente de los pormenores de un ensayo clínico. Estás en un ensayo clínico experimental en el que intentaremos curar tu fístula perianal y lo que queremos es utilizar nuestra tecnología basada en células madre. Pues básicamente nuestro trabajo consiste en hacer primero una liposucción. Te haremos una liposucción donde mejor nos venga, sí, en tu cuerpo. Obtendremos grasa. De esa grasa en el laboratorio sacaremos células madre que tenemos muy bien identificadas y que hemos comprobado que son muy seguras. Y esas poquitas células madre las haremos crecer hasta que tengamos por lo menos 40 millones. Entonces lo que haremos será raspar muy bien ese trayecto y cuando lo hayamos raspado pondremos esos 40 millones de células a lo largo del trayecto y en el orificio interno. Este es nuestro plan. Pues para mí es que es una solución a un problema que me tiene durante cerca de 20 años, pues... No te podemos prometer cifras de resultados, puesto que estamos haciendo este ensayo clínico para saber en cuántos pacientes funciona. Pero me tengo que agarrar a él porque estoy a las puertas de otra operación y bueno, ya incluso pues me anuncian que el tratamiento o la cirugía que me iban a realizar pues podía dañar los esfínteres o dejarme incontinente y por lo tanto... Este procedimiento es lo que estamos seguros. Este procedimiento estamos seguros de que no te dejaremos incontinente. En investigación se trabaja con todo tipo de células. Sin embargo, en clínica humana solamente se trabaja con célula madre adulta, porque la célula madre embrionaria no ha pasado los controles de seguridad necesarios como para llegar al ser humano. Aisladas por primera vez hace poco más de una década, las células madre embrionarias se encuentran en los embriones durante la etapa de desarrollo denominada blastocisto, que tiene lugar entre 6 y 14 días después de la fecundación. Estas células son la fuente de todos los tejidos que conforman el cuerpo humano y desde su descubrimiento han generado grandes expectativas entre la comunidad médica y científica. En cierto modo porque desde su descubrimiento se presentaron de algún modo como el santo grial, ¿no? Tú tienes unas células con capacidad para producir cualquier tejido del individuo y como en esencia la mayoría de enfermedades en el ser humano se producen por pérdida de esos tejidos, de esas células, pues uno originalmente piensa, aquí tenemos la solución a todo. Eso es lo que generó unas enormes expectativas en la sociedad en general y en la comunidad científica en particular. La realidad, como ocurre casi siempre en ciencia, es que exige un enorme esfuerzo el poder pasar desde esos estadios iniciales hasta una aplicación clínica de éxito en el paciente. Aunque las aplicaciones médicas que auguran las células madre embrionarias son esperanzadoras, lo cierto es que de momento todas las investigaciones que se están realizando con ellas se circunscriben al laboratorio. Su capacidad para producir tejidos es tal que una vez implantada puede seguir produciendo tejidos allí mismo. Claro, que lo haga en el laboratorio tiene menos importancia, pero que lo haga en el seno de un individuo en el que se ha implantado, su capacidad, su tendencia natural es a seguir produciendo células. No es un tumor maligno, pero es un tumor que ocupa espacio. At the moment, Linda, I'm just looking at some of the differentiation genes. So some of the cells that we've been differentiating, I'm trying to determine what they're actually becoming. And today I'm looking at some of the more mature differentiation phenotypes so that I can see where they're actually forming the retina. En el Centro de Investigación Príncipe Felipe estudian los procesos de diferenciación de las células madre embrionarias en diferentes tejidos. La investigación con estas células resulta fundamental para comprender los complejos dispositivos del desarrollo biológico.
Yo pienso que la investigación con célula madre embrionaria ha aumentado nuestro conocimiento muchísimo y sobre todo, pero no conocimiento de la célula, sino conocimiento del desarrollo del ser humano, conocer, o de los mamíferos, es decir, conocer cómo se desarrolla, cómo desde esas dos células, conocer cómo se distribuye esa información para que se forme un hígado, un ojo o un cerebro, es una cosa grandiosa, ¿no? Entonces, toda esa biología del desarrollo es lo que se está estudiando en la célula madre embrionaria. 3 años después de iniciar la búsqueda, el donante seguía sin aparecer. Entre transfusiones y visitas al hospital, Andrés iba haciéndose mayor. Es duro de que no te digan que hay donante, otra vez otra transfusión, otra vez otra transfusión y otro tiempo y otro mes y otro año. Es que te desespera, porque tú dices, de tanta gente como hay, ni ningún compatible que sea con mi hijo. Y mal que te dice, ¿yo cuándo me voy a curar? Y yo decía, claro, algún día te curará, tú no te preocupes que algún día te curará. ¿Cómo te lo está pasando? ¿Eh? Dilo fuerte. Ahora después vamos a comer patata, vamos a comer papa, vamos a comer buena comida. Y nos vamos a ir a la playa de bañarnos, vamos a comer una langosta. Sí, él decía, mamá, decía, mi amigo dice que yo soy muy lento corriendo. Le digo, no, es que hoy está lento, pero ya tú verás como mañana ya tienes más energía, tienes más ganas de correr, ya eres más ligero. Y siempre yo le decía cosía para que no se notara, siempre más retraído, como diciendo, soy más lento yo corriendo. Y la gana que él tenía de tener un hermano, porque ve a sus amigos, ¿no?, que tiene sus hermanos pequeños, y él me decía, mamá, ¿yo cuándo voy a tener mío? Y yo, algún día lo tendrá. Digo, ahora no se puede, pero algún día lo tendrá. Yo no me podía arriesgar, porque me podía venir igual o peor. Es que ya no era ni vida para él ni vida para nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros con otro niño enfermo? Es que no, yo a eso no quería llegar. Vamos a buscarlo. El ensayo clínico realizado en el Hospital de la Paz sigue su curso. Una vez seleccionados los pacientes, llega el momento de obtener las células madre que posteriormente les serán reimplantadas. Para obtenerlas, lo primero que se realiza es la extracción de la grasa mediante una liposucción. Un procedimiento sencillo que apenas lleva unos minutos y que resulta menos invasivo que la extracción de médula ósea. Vamos a infiltrar primero el anestésico y un vasoconstrictor para que salga la sangre más limpia. ¿El bisturí? ¿Bisturí? Hacemos una pequeña incisión. Ya está. Dejamos una gasa, ¿eh? La grasa con la mezcla de vasoconstrictor y suero salino. ¿Cuánto hay aquí? Se ve claramente las 3 fases. Se ve muy bien. En esta se veían casi las 3 fases. Sangre con el suero y la grasa, la zona de la grasa, que es la que se va a utilizar luego para esto de las células madres, que es la parte amarilla. Una vez extraída, la grasa se envía al laboratorio donde se procede al aislamiento y cultivo de las células madre en lo que se conocen como salas blancas, que garantizan las condiciones de seguridad, control y asepsia que necesita el cultivo de estas células. ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Dónde va con eso, Andrés? ¿Semáforo de mamá? ¿Y semáforo? Semáforo. A pesar del tiempo transcurrido, los padres de Andrés nunca se rindieron. Y aunque sabían que ya era muy complicado encontrar un donante, estaban seguros de que algún día su hijo podría curarse. Una convicción que se vio alimentada en parte con la reforma en 2006 de la Ley de Reproducción Humana Asistida, que modificaba la aplicación del diagnóstico genético preimplantatorio. La Unidad de Genética y Reproducción del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla es un referente mundial en la aplicación de esta técnica. Y el doctor Guillermo Antiñolo lleva años empleándola con éxito en la sanidad pública andaluza. Está más grande, ¿no? Bueno, vosotros sois muy grandes. El diagnóstico genético preimplantatorio es ofrecer una opción reproductiva más, es decir, la posibilidad de tener hijos sanos a familias que tienen un alto riesgo de tener un niño con una enfermedad hereditaria
que con toda probabilidad va a causar un enorme sufrimiento y con mucha probabilidad la muerte. Consiste, mediante una tecnología que ya conocemos bien, como es la reproducción humana asistida basada en la fertilización in vitro, obtener embriones en los que luego se analiza si tienen o no los genes, las mutaciones en los genes que causan enfermedad, para transferir al útero materno a aquellos que no tienen esa enfermedad en concreto. La reforma de la Ley de Reproducción Humana Asistida amplió el uso que hasta entonces se hacía de esta técnica, permitiendo su empleo en beneficio de terceros por primera vez en nuestro país. La ley anterior, la ley 35 del 88, es el tiempo que había pasado, en el capítulo correspondiente a diagnóstico y terapéutica ya deja perfectamente claro la posibilidad, la autorización de realizar diagnóstico genético preimplantatorio en beneficio del embrión para que se decida si se transfiere a la mujer para una gestación o se desechan porque tengan daños que no son tal. Eso estaba ahí y nadie ha dicho nada en absoluto al respecto, ¿verdad?, durante todos estos años. Ahora esta ley, la ley de 2006, incorpora eso mismo y además algo que me parece importante, que es que también puede hacerse el diagnóstico preimplantacional en beneficio de terceros. Mira, Carmen, a esta paciente le vamos a biopsiar de los 12 embriones que tiene, solo vamos a biopsiar a 10, que son los que están con una calidad adecuada hoy. ¿Vale? Este nuevo supuesto permite seleccionar embriones que estén libres de la enfermedad hereditaria y que además sean compatibles con el hermano enfermo, de modo que pueda proporcionarle células madre de su cordón umbilical mediante la realización de un trasplante. La posibilidad de aplicar esta técnica, que conlleva la destrucción de los embriones enfermos, levantó una gran polvareda en nuestro país. Lo que para unos supuso un gran avance médico y científico, para otros fue un paso atrás en el respeto a la dignidad humana. En el fondo de esta polémica conviven conceptos de difícil definición. Defíname usted vida, ¿no? ¿Cómo entendemos la vida? ¿Nosotros? ¿El recién nacido? ¿El feto de 20 semanas? Tendría que entender muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de vida. Yo creo que nuestra vida es distinta de la de un bebé de un mes o la de un feto de 38 semanas. Hombre, yo creo que también hay que conocer de qué hablamos, ¿no? Pero eso yo creo que se ve cuando se ve un preembrión en un día más 3, ¿no? Yo creo que también hay la extraña y sorprendente creencia muchas veces de que un preembrión es como un hombre o una mujer, una persona pequeñito y que luego va creciendo desde ese... No tiene nada que ver, son cosas distintas. Pero no lo digo por banalizar el concepto de vida, sino por estructurarlo, ¿no? Yo creo que es complicado y darle un valor absoluto a según qué cosas, sin definiciones muy precisas, nos conlleva errores absolutos. Es difícil estipular el comienzo de la vida y definir cuál es el estatus del embrión, y ni siquiera existe un consenso entre las diferentes creencias religiosas. En España la ley lo deja claro, haciendo una distinción entre embrión y preembrión, que es aquel de menos de 14 días. Sin embargo, esta clasificación no ha conseguido convencer a todos. Estas leyes nacen deslegitimadas por completo desde su inicio en la ciencia. Tenemos el diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, no es curar, eso no es medicina. Es decir, eso es una eugenesia, es decir, venga usted si tiene miedo a un déficit genético, a un tipo de malformación, etc., venga que le destruimos, habría que hablar en estos términos, 8 o 10 y le elegimos uno, que a ver qué pasa con él. A nadie se le ocurre pensar que un profesional, que un médico, pues vaya a transferir a una mujer embriones que tienen enfermedades determinadas sabiendo que tienen esas enfermedades. Cuando alguien dice que esto es eugenesia, a mí personalmente me produce un cierto malestar. Pues eso no tiene que ver en absoluto con la eugenesia, eso tiene que ver con la posibilidad de eliminar aquellas enfermedades patológicas a una persona que pueda nacer. Muchas gracias, señora diputada. Plantea la generalización del diagnóstico genético preimplantacional con fines ilimitados, incluso distintos a la propia salud y viabilidad del propio embrión,
sino con el objeto de ser donantes de un tercero. Y como ese objeto de ser donantes de un tercero, por eso se les ha llamado bebé medicamento. Les deseo que a los que lanzan estos discursos peyorativos sobre bebés medicamento no se encuentren nunca en la disyuntiva de tener que tomar una decisión de este tipo dentro de su ámbito familiar. Todo cuerpo humano tiene un titular y, por tanto, la pregunta a la ciencia que se le puede hacer es ¿desde cuándo estamos en presencia de un cuerpo humano? Sea cual sea la respuesta, uno tiene que pensar que cuando está hablando de un embrión humano no está hablando de un embrión de perro. Y eso la ciencia sí muestra. Lo que no puede explicar es qué es y de dónde viene. Ahí sí que hay un conocimiento racional, con una iluminación, si se quiere, o una profundización por parte de la religión, pero es racional. Yo creo en el valor de la vida humana. Por supuesto lo he aprendido de siempre porque tengo fe y creo que somos hijos de Dios. Un Estado confesional como el nuestro no puede de ninguna forma imponer criterios y creencias religiosas frente a los argumentos de la comunidad científica y, sobre todo, frente a los intereses generales de la mayoría de las personas. ¡Ya viene! ¡Papá, ya viene! Y ya te digo, la Iglesia, yo lo dije, yo cada uno que opine lo que quiera, yo no me meto en cosas de nadie y que ellos no se metan en las mías. Pero el coraje que me da que se tiene que opinar, pero cuando se vive. Ni nadie pasa lo que él pasa, ni cuando no pincha, ni cuando tiene fiebre, ni cuando él no puede ir a la calle a jugar, eso nadie lo pasa él, ni nosotros que estamos, porque él lo pasa y nosotros lo sufrimos. Esta semana la tenemos bastante compleja, ¿no? Ha llegado el momento del implante de las células madre y el equipo del doctor García Olmo ultima los detalles de las intervenciones. Ya han conseguido demostrar en el laboratorio que las células son seguras y funcionan. Y ahora 50 pacientes esperan ilusionados esta nueva fase del ensayo. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. Con lo cual el jueves van a ser implantados 3 de nuestro ensayo clínico y luego también 1 del ensayo clínico de Celerix. Con lo cual tenemos un buen trabajo ese día. Todo el día liado en el quirófano. Ese día nos vamos a hinchar. Nos han confirmado las células, la llegada de las células, nos han confirmado los tubos de analítica los tenemos. El momento más peligroso de un ensayo clínico en general es el fase 1, porque en el fase 1 es cuando el conocimiento del laboratorio, digamos, con los animales, se traslada al ser humano. Entonces ese es el momento extraordinariamente peligroso en el que hay que llevar muchísimo cuidado, porque el concepto de célula madre estaba unido al del cáncer. Y además hoy en día sabemos que probablemente la gran mayoría de los cánceres se originan en estos depósitos de células madre que como decía, quedaban en todos los órganos. Esa idea del cáncer unido a células madre al principio nos hizo sufrir mucho. Era la primera vez en el mundo. Y además la primera vez que usaban células madre de la grasa para todo tipo de enfermedades. La seguridad. Y ya está, yo creo que la semana está clara, el día siguiente tal, y la semana que viene vacaciones. Poco después, José Antonio recibe la llamada del hospital. Sus células ya están listas para ser implantadas. No, en ningún momento me he sentido como un cobayo humano, sino como una persona que se agarraba a una esperanza, a una oportunidad de curación y que ahí sí puedes decir que egoístamente lo que piensas es en curarte, pero al mismo tiempo estás súper contento de que encima tu curación puede hacer que otra gente también se cure. Te voy a coger y te voy a comer. ¿Vamos a jugar a las pelotas? Después de la reforma de la Ley de Reproducción Humana Asistida y aconsejados por el médico que trataba a Andrés en Algeciras, la familia Mariscal Puertas entró en contacto con el doctor Guillermo Antiñolo y su equipo. Ona nos comentó cómo es el caso, ¿no? Que es difícil de que viniera un niño compatible con Andrés, porque eso había que buscarlo también. Todo era
Era difícil. Es lo único que teníamos, había que agarrarse a ese clavo ardiendo. Y cuando me contó todo el proceso, yo salimos de allí, que yo decía, aquí no hay nada que hacer. Nos da tampoco de esto un 7, un 8% de que salga bien. Pero después tú recapacitas en tu casa, tú dices, pero al menos tiene un 7 y un 8. Antes no tenía nada. Pero nos da esta oportunidad de tener un niño sanito. Y encima viene compatible con Andrés, y lo que más se puede pedir. En junio de 2007, la familia recibe la autorización para someterse al diagnóstico genético preimplantatorio en beneficio de terceros. El doctor Guillermo Antiñolo y su equipo se encargarán del proceso. Será la primera vez que esta compleja técnica se desarrolle íntegramente en España. Bueno, el caso de la familia Mariscal Puertas llegó como llegan otras. Tenían un problema clínico para el que no tenían solución. Ya sabían de qué estaban hablando cuando hablaban de enfermedad. Ya sabían perfectamente, conocían el concepto de sufrimiento y el concepto de lo que significa esperanza de vida. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es cambiar incertidumbre por expectativa. Y siempre que podamos además tratarlos y si es posible curarlos, lo que nosotros llamamos, o al menos yo, supervivientes inesperados. Y también ofrecemos siempre una información muy transparente. Y es una decisión compartida. Entonces, auxilio, lobo, y no hacían caso. Y no vino nadie a ayudarle. ¿Y qué aprendemos de este cuento? ¿Qué aprendemos? De las cosas de mentir. Que las mentiras no te llevan a ningún sitio. Porque cuando dices la verdad, nadie te cree, ¿no? Yo ya cuando dieron el visto bueno, lo aprobaron. Eso fue para mí la luz para mi hijo. Yo es que vi luz ahí. Yo siempre se lo he contado a Andrés, todo el proceso que me van a hacer a mí, ¿no? Y por qué lo íbamos a hacer. Y la ilusión de él, ¿no? De que quería de tener un hermano. Bueno, al principio me decía una hermana, que él quería una hermana, después cambió. Porque como diciendo, si viene un niño, ahora a mí me va a quitar todo el protagonismo que yo tengo. Porque esa fue la imaginación de él. Y claro, eso fue para él la alegría más grande. Me le va a dar un hermanito y encima viene para curarlo a él. Greta tiene 136 cromos. Antes de regresar al hospital, las células madre del ensayo clínico realizado en La Paz acaban su proceso en el laboratorio. Una vez que han sido multiplicadas hasta obtener la cantidad deseada, se extraen del cultivo, se envasan y se envían de vuelta. La inserción de células madre es un proceso que apenas dura 15 minutos y se realiza mediante una inyección en el lugar de la fístula. El doctor García Olmo es el responsable de la intervención. ¿Estamos listos? Un momentito, Vale, por favor, vale, ya me queda perfecto. lubricante. No te preocupes, tómate el tiempo que necesites. Vemos aquí lo que es una fístula en toda su... Las dos jeringuitas y la boca. Vamos a cargar las células. Nosotros utilizamos en la primera dosis 20 millones y en la segunda dosis 40 millones. O sea, 20 millones, si nos falla doblamos la dosis 40 millones. ¿Y de por qué? Es absolutamente empírico. No sabemos si los resultados son todavía dosis dependientes o no dosis dependientes. Algunos colegas nuestros utilizan 200 millones de células. Héctor, ¿cómo vamos con las células? Ya están. Ya tienes el detrás. Tenemos listo, vamos a ver, entonces, perfecto. Tijeras. Espera. Ténsame hacia allá. Vamos a inyectarlas justamente en el punto crítico, que es el orificio interno, que es este. Nosotros utilizamos 20 millones porque era el tiempo que tardábamos en crecerla durante una semana. Lo que sí que sabemos es que solamente el 10%, entre el 10 y el 20% de las células que ponemos sobreviven a todo el proceso de inyección celular. Cuando llegan al medio donde las ponemos es un medio hostil y de pronto pues hay una mortalidad increíble. Sabemos que constituyen nichos, que podemos llamar, y esos nichos empiezan a mandar señales regulatorias que mejoran la inflamación. Y al mejorar la inflamación favorecen la cicatrización. Este es su trabajo. Muy bien, pues ya hemos terminado la intervención. Se acabó. Listo. Un mes después de recibir la autorización, la familia Mariscal Puertas comienza el tratamiento, que se inicia con la estimulación ovárica de la madre, con el fin de obtener un número de óvulos suficiente. En el caso de Soledad son necesarios muchos más de lo habitual. Al ser ambos padres portadores de la enfermedad, la posibilidad de generar embriones enfermos es mucho mayor. Una vez que se realiza la fecundación in vitro y se obtienen los embriones, llega el momento del análisis genético. Voy a empezar yo con los dos primeros.
Les vamos a sacar 2 células a cada uno, Ana, porque son de muy buena calidad y les podemos sacar 2 células. Ya tiene hecho el agujero con el láser, pues ahora se la sacamos ya sobre la marcha. Bueno, pues este ya hemos terminado. Voy a ver si se despega bien la célula. Se le ven los 2 núcleos a las células, con lo cual, estupendo. Mira, del embrión 1... El análisis genético de los embriones es uno de los procesos de mayor complejidad, puesto que además de encontrar un embrión sano, es necesario que también tenga los antígenos de histocompatibilidad o HLA, es decir, que sea absolutamente compatible con Andrés. Bueno, ya tenemos aquí, acércate un poco y vemos los resultados de lo que ha salido en la PCR. ¿Ves? Este es el padre, esta es la madre y este es el niño, ¿vale? Entonces vemos que Andrés pues, ha heredado este microsatélite del padre y este de tamaño 184 de la madre, ¿vale? En el pico verde. Luego pues igualmente ha heredado el 131 de la madre y el 141 del padre. Y entonces luego pues lo que hacemos es un diagrama aproximadamente como este, que es como ponerle un código de barras al cromosoma. Entonces vemos que extrapolando Andrés, que está para la beta-talasemia, Andrés ha heredado el cromosoma A del padre y el cromosoma C de la madre, que son los que tienen la mutación. Entonces ahora en el caso real del PGD lo que tenemos que buscar algún embrión que no tenga esta combinación AC para que el niño no sea afecto. Entonces pues en el caso de HLA lo que tenemos que buscar es justamente al contrario, un par de cromosomas idénticos a los que tiene el hermano, en este caso. Entonces, pues igual con este estudio hemos visto que Andrés heredó el cromosoma A del padre y el C de la madre, y entonces pues hemos buscado un embrión que sea absolutamente idéntico. Entonces esta es la complicación, que hay que buscar uno que sea diferente para beta-talasemia, pero idéntico para HLA. Meses después de la intervención, José Antonio recupera la normalidad. Durante este tiempo, las células madre han ido haciendo su trabajo y por fin la fístula ha cicatrizado. Técnicamente está cerrado, más que cerrado. Incluso pues, los propios doctores dicen que se cierra más, con mucha más fuerza. Tengo que seguir haciendo revisiones. Ese es el protocolo que tenemos con el hospital. Pero bueno, al final siempre lo que me dicen los doctores es: estás curado, olvídate, porque hay algo que es psicológico. O sea, estás en cualquier momento y yo estar como estoy sentado aquí en esta silla sin moverme del tiempo que estamos, eso era impensable. O sea, yo tenía que estar moviéndome continuamente, cambiando de postura, con dolores, y al final pues estoy aquí sentado. Me siento orgulloso de haber participado en este experimento porque me ha curado y bueno, pues a partir de ese momento pues mi vida cambió. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Nada, ¿Qué tal estás? ¿Ya estás todo bien? bien? Todo fantástico. Bueno, pues nada. Todo muy bien, muy bien, muy bien. Yo os traigo las cositas, ¿no? Un éxito y todo bien. Sí, os traigo estos papelitos para hacer el NRP1, ¿no? Sí. Sí, todo ha ido bien, todo fantástico. Nosotros estamos trabajando específicamente en cicatrización. La fístula es un banco de pruebas. La cicatrización es la base de toda la cirugía. Es decir, si no cicatriza algo bien, las cosas no van mal. Los cirujanos damos puntos, aproximamos tejidos, cerramos las cosas, pero lo que al final pega es el programa de cicatrización del ser humano, y que comienza con la llegada masiva de células al foco lesional. Si a ese foco lesional le ponemos un plus de estas células que parece que señalizan bien, pues mejorarán las circunstancias. Entonces nosotros pensamos que si en la fístula perianal, que es el peor escenario posible de la cicatrización, funciona, esos conocimientos pueden ser exportados al resto de las especialidades quirúrgicas. Ya dormí. Dile, papá, hasta mañana, que me voy a acostar. Ay, nos hemos destapado la cama, tío. Espérate. Han pasado 6 meses desde que la familia Mariscal Puertas comenzó el tratamiento y Soledad acaba de quedarse embarazada. De entre todos los embriones analizados durante el proceso, solo uno estaba sano y era compatible.
Ojo, ese fue el mejor día para mí, ¿no? Que te diga que estás embarazada. Yo no me lo creía. Yo daba un salto de alegría y lloraba. Me salían las lágrimas a chorro. Bastante, mucha mujer decía, ay, la pobre muchacha llorando, pero yo lloro de alegría, no lloro de otra cosa. Es que es una tranquilidad porque te dice que estás embarazada. El niño viene sanito. Y encima viene para cuidar a su hermano. Muy bien, en todo momento le hablaba a la barriga, le hablaba a su hermano. Él la ha llevado muy bien, con muchas ganas de que naciera. Pues venga, a dormir, ¿no? El catálogo de técnicas empleadas en la investigación con células madre cuenta desde hace poco con un nuevo procedimiento. Considerado como el mayor avance científico de 2008, la reprogramación celular abre nuevas vías en la investigación con células madre. Nosotros siempre pensábamos que, bien, utilizábamos célula madre adulta, porque es la que podemos usar con seguridad con nuestros pacientes, pero seguíamos mirando a la embrionaria a ver si alguna vez se podía usar, porque entendíamos que era lo más plástico y la que tendría mayor capacidad. Sin embargo, en el año 2007, Yamanaka, es un investigador muy importante de Japón, describió que se podían fabricar células idénticas, absolutamente indiferenciables, de las células madre embrionaria a partir de cualquier célula del sujeto adulto. Técnicamente, la reprogramación celular consiste en manipular células madre adultas mediante la inserción de una serie de genes, que las transforman en células madre con las mismas características que las embrionarias, devolviéndoles la capacidad de evolucionar hacia cualquiera de los tejidos del cuerpo. El 12 de octubre de 2008, Soledad da a luz a su segundo hijo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y aquello fue emocionante. La verdad que fue muy emocionante. Ver tanta gente en el quirófano, ¿no? Que yo no me esperaba ver tanta gente en un quirófano. Pero fue muy bonito. Eso jamás se olvida, ¿no? No se olvida cuando se tiene un hijo, pero más una cosa de esa siempre te se queda grabado. Ah, te parece mentira. Porque yo llegué a decir, esto es mío. Porque yo no me lo creía. Muy bonito, muy emocionante, verlo tan guapo. Y con esas ganas que yo tenía, ¿no? De tenerlo. No, yo no entré en ninguno, y menos en este no me dejaban. Pero que es distinto, porque allí aquello era una feria de médicos, para allá, para acá. Había tantas cosas detrás desde niña, y lo que quería que naciera ya, y la verdad que fue un día largo. El nacimiento de Javier abre de nuevo el debate sobre la selección genética de embriones y levanta ampollas entre algunos sectores que no reciben muy bien su nacimiento. Sigue ya la polémica va más, ¿no? Porque ha nacido un niño y los hermanos se han quedado atrás y yo en ningún momento vi hermanos. Porque si hubiera visto hermanos me hubiera quedado con ellos. Y eso en todo momento son células, nada más, que no hay otra cosa. Ya Javier a partir de los 3 o 4 meses pues ya se veía que ya estaba formado, ¿no? Ya era un niño. Pues sí, pero ahí está. ¿Qué se puede ver? ¿Cómo podemos hacer que una familia pase por lo que significa generar un hijo, dejando a otros en el camino? Ha salido muy bien, gracias a Dios. Yo he rezado por ese niño y no es medicina. Es decir, esto es eugenesia, o es decir, incluso plantear ya desde el lado más profundo, ¿no? Que una vida humana se traiga al mundo para dejarle libertad, ¿no? Que nacemos libres para ser libres, ¿no? Y no con que nos dicten al oído para qué hemos venido, ¿no? Yo personalmente se lo digo, como médico, como ciudadano, como padre de familia, el platillo de la balanza para mí me pesa el enfermo, más que el embrión, no es muchísimo más. Es decir, es que no tengo ninguna duda. Es más, perdóneme y que no se sienta molesto nadie. Es que creo que ponerse del lado de un preembrión de 3 días y no a favor de un enfermo con una enfermedad de esas características me parece que falta a la ética. Yo, cada uno que opine lo que quiera. Yo sé que si Dios no hubiera querido, mi hijo no hubiera estado ahí. Y ahí está. Y eso es porque Dios ha querido. Y nada más. Y con eso me quedo. Javier ha nacido con los antígenos que Andrés requiere. Nada más nacer, los médicos le extraen la sangre de su cordón umbilical.
Hasta que se produzca el trasplante, permanecerá almacenada en el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical de Málaga. Los trasplantes de sangre de cordón umbilical constituyen hoy en día una terapia consolidada para un número importante de enfermedades hematológicas, neoplásicas y de otro tipo. Cada vez son más frecuentes y está previsto que su empleo aumente en los próximos años, puesto que presentan ciertas ventajas frente a los de médula ósea y sangre periférica. La donación de sangre de cordón umbilical es esencial para llevar a cabo estos trasplantes. Una valoración. España es el tercer país en número de unidades absolutas y quiero recordar que el cuarto por millón de población. Es decir, España es uno de los países que más unidades de sangre de cordón tiene almacenadas. Y no solo eso, sino que nuestro ritmo de crecimiento es superior al de otros países. Estamos bien para que la muestra sea representativa de lo que vamos a coger. Porque el problema no es el número, el problema es la variedad antigénica. Es decir, a lo mejor de estas 40.000 unidades que tenemos muchas que es como los cromos, muchas repetidas. Y esas es solo el cromo el que vale. Es decir, lo que necesitamos es tener muchos tipos de cromos. ¿Cuántas tonalidades tiene? Tiene 13, una ciudad bastante buena. Ahora vamos a echarle el GES, que es un expansor celular, y lo que hace que separe las células madre. 3 meses después del nacimiento de Javier, todo está preparado para realizar el trasplante de Andrés. El encargado de realizar la intervención es el doctor Pérez Hurtado, del Hospital Virgen del Rocío. Y lo que podemos hacer es... ¿Alguna cosa más o hace falta para la médula de los niños? No. La preanestesia la tiene ya hecha de todas maneras. El momento es cuanto antes mejor. Y de hecho ya Andrés pues estábamos ya rozando el límite de una edad que nos podía dificultar un poquito el implante y la evolución posterior. El tratamiento quimioterápico que elimina la médula ósea del paciente, no solo eliminamos lo que no deseamos que esté, que son esas células madre que daban origen a una anemia crónica, eliminamos también las células madre que dan origen a las células que nos defienden de las infecciones y a otras muchas que también nos ayudan a mantenernos con un buen estatus vital. Por lo tanto, tenemos que hacer ese tratamiento forzosamente y el trasplante en unas cámaras de ambiente protegido que son completamente estériles y que por lo menos nos garantizan que no vamos a tener ninguna contaminación externa del paciente. Bueno, yo lo llevé pelado. Yo le metí el máquina al 1 para que no se diera después tanta impresión de tener pelo a verse sin pelo. Nos dijeron los médicos, si puedes pelarlo, lo pela, y me pelé yo al 1 también y se peló él también al 1. Todo el proceso de atrapo con quimioterapia, 8 días de quimioterapia fuerte que estuvo, pero vamos, llevó el proceso muy bien. La verdad que la quimioterapia la llevó que yo esperaba, ¿no? Que como decía que daba tanta reacción, pero a él no le dio ninguna. Ni fiebre, ni vómito, nada. Sino dando bote en la cama como un loco. Entró con muchas ganas de hacerse su trasplante, que tenía ganas de curarse. Y yo creo que fue eso. Las ganas y la vitalidad que él llevaba, que no le dio reacción ninguna. Y había cambiado su vida, llevaba una sonrisa que yo nunca en mi vida se la había visto. ¿Podemos empezar? Lo que estamos haciendo es un estudio preliminar para valorar el efecto de las células madre, el efecto beneficioso que pensamos que pudiera tener en el tratamiento de ciertas patologías vasculares. Creemos que muchas veces desde los laboratorios y desde el ambiente científico no hemos sabido comunicar bien las cosas. Una cosa es pensar qué pueden hacer, otra cosa son los resultados del laboratorio y otra cosa es el contraste científico en la clínica humana, que es muy difícil. Muchas de las grandes ideas que uno tiene y que funcionan en el laboratorio no aguantan el contraste del ensayo clínico. Le hemos provocado la patología que queremos arreglarle y ahora se la vamos a solucionar con un tratamiento con células madre. La ansiedad que producen muchas veces las noticias en los medios de comunicación en nuestros pacientes es muy grande y piensa todo el mundo que desde que se tiene la idea al día siguiente se va a poder aplicar. Hace poco la FDA, es el organismo regulador norteamericano de este tipo de ensayos clínicos, calculó que el tiempo entre que se tiene una idea de un medicamento nuevo, de un procedimiento nuevo, hasta que llega al paciente son aproximadamente 14 años. Y ese es el tiempo medio, que algunos serán 20 o 25 años. Muy bien, hemos terminado.
20.800, doctor Pérez Hurtado. Un mes después del trasplante, los médicos del Hospital Virgen del Rocío anuncian que la intervención ha sido un éxito y que Andrés se va a curar. El procedimiento que le ha salvado la vida es el primero del mundo que se realiza con éxito para tratar esta patología en concreto. Ya sabes dónde vamos, ¿verdad? Desde que se lo implantaron, iba estupendo. Por el día que pasa, es que se le nota. Se le nota que es que ha cambiado, es diferente, es otro Andrés. A lo que era, a lo que es. Es que ha vuelto a nacer, pero con vida. Lo ha cambiado en todo. En el aspecto, ¿no? En la palidez que él tenía, las ojeras que él tenía, las ganas de comer, que no tenía apenas ganas de comer. Y a la hora de jugar, ¿no? Que ya no se cansa, ya eso no para, sube escaleras, te sube cuestas. Y antes le costaba. Y ya que no tiene que estar en la casa cuando él se encontraba más cansado, ya que no se cansa. La medicina regenerativa se encuentra en una fase importantísima de su desarrollo y cada vez se está más cerca de trasladar los resultados de la investigación en laboratorios a la clínica. El techo de esta nueva rama de la medicina aún está por descubrir, pero enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes o la artritis podrían tener sus días contados. Tráete el cubo. No, Javi, aquí no, que estamos... ¡Ah! Te vamos a otro culo. El año pasado por esta fecha estábamos nosotros pensando en cuando iban a ingresar Andrés. ¿Te acuerdas que nos dieron o antes de la fiesta o después de Reyes? Padre, ¿estás haciendo un lío? Mira este por debajo largo, ya. Que me decía que me tocaba la luz. ¿Esto qué es? Hombre, hay momentos buenos y momentos malos. Pero a ver si lo pone por... Momento bueno, el día que mi hijo iba bajando de la como ya te he dicho, iba para abajo para dar a lo de prensa y iba una sonrisa que no se la ha visto nunca. Y el momento malo, pues, el día que nos dicen que Andrés está malo, que tiene una enfermedad. Ese día fue tremendo. Mamá, Ahora no entiendo algo. a papá no le damos la galletería de ella. Pues yo me quedo con el nacimiento de Javier, solamente. Yo lo de demás me gustaría olvidarlo. Qué bonito. Porque es bastante duro. Pero yo creo que nunca se olvida, ¿no? Se queda ahí, pero ya está. Y yo procuro no recordarlo. Y ya está. ¿Y qué más pedir? Sé que tengo 2 alegrías. Y no puedo pedir más. Que ha venido a alegrarnos cada rincón de nuestra casa, ¿no? Vale, listo ya. Anda, mira qué chulo. Anda, ¿tú qué? Lucy. Anda. A ver, Lucas, quítale ahí. Pito. Ahí. ¿Y yo? ¿No tiene peito el hermano? ¿Y yo? Se debería comer un avioncito. Anda, pues ya se ha puesto el árbol de Navidad. Ya está después de Reyes, si Dios quiere. Y llega a Reyes, vamos. Con este aquí. Yo cuando estaba mamá que tenía niños, yo, mamá, ¿y el niño? Y se lo han llevado. Yo quiero verlo. Y un poquito más tarde lo vi. Era chiquitito, igual a mí. Igual a mí. ¿El partido? Está puxado, este. Eso. El árbol no lo vaya a pisar. Toma.